Una vez que vamos a comenzar con el protocolo de la práctica siguiente, les voy a pedir que generen una tabla de Excel con los siguientes datos: gota 1, 2, 3, luego voltaje en volts, tiempo t en segundos, distancia d en metros, velocidad terminal Vt en metros sobre segundo, radio en metro, masa m en kilogramos, carga total Q tot en coulombs, número de electrones Qn y finalmente carga del electrón. Y también algunos datos que nos van a ser de utilidad: la carga del electrón que nosotros conocemos, que hemos estado utilizando en clases. Aquí la vamos a poner con el valor absoluto, o sea positivo, 1.6 por 10 a la menos 19, y la relación carga-masa 1.76 por 10 a la 11 coulombs por kilogramo. Y entonces pues vamos a empezar a trabajar una vez que ustedes tengan esta tablita hecha. Voy a minimizar para comenzar a abrir nuestro protocolo del laboratorio. Vamos a entrar en la bitácora y vamos a tomar el experimento 1.2 y nos abrirá el laboratorio de cuántica. Y quiero que se fijen por favor en las unidades en las que tienen. Aquí tenemos una pistola de electrones que ya está encendida, ya se encuentra el color verde ahí ligeramente marcado. Fíjense que tenemos en la intensidad 1 nanoampere y en la energía cinética que se le va a estar dando a esto es de 1 electrón volt. Fíjate, es 1.00 electrón volts. Si modifican esto, van a tener resultados diferentes, así que 1.00 electrón volts. Aquí está el dispositivo en donde se van a dispersar las gotas de aceite y en este momento su campo eléctrico es 0. Y luego aquí tenemos la videocámara. La videocámara que entonces vamos a encender con el botón verde y vamos a tener la siguiente ventana. Y tendré aquí minimizada también mi ventana de Excel para los datos que yo iré generando. Muy bien. ¿Qué observan en la pantalla de la cámara de video? Se refiere a qué es lo que ustedes están observando y ustedes tendrán que hacer una captura de pantalla en este momento y describir lo que se está observando en esta pantalla. ¿Caen todas las gotas de aceite a la misma velocidad? Bueno, ustedes ya se percatarán que hay unas que se ven más grandes y otras que se ven más pequeñas. Eso quiere decir que unas están más cerca de la mirilla y por eso las vemos más grandes, y las que están más pequeñas están en el fondo del experimento. Entonces todas son más o menos del mismo tamaño, pero depende de la posición donde se encuentran. ¿Qué fuerza provoca que las gotas caigan? Eso es algo que tendrán que reflexionar. Es una de las fuerzas básicas en el universo, fuerzas fundamentales. Ahora, el 3.4, las gotas de aceite caen a su velocidad terminal. Fíjense bien, que es la velocidad máxima posible debido a fuerzas de fricción como la resistencia del aire. Nosotros vamos a medir la velocidad terminal de una gota. A partir de ahí vamos a poder calcular su radio. De ahí calcularemos la masa de la gota. Y una vez que conocemos la masa de la gota de aceite, podemos calcular la carga total sobre la gota y podremos determinar el número de electrones que se han adherido a esta gota. Y de ahí calcularemos nosotros experimentalmente en este laboratorio virtual la carga de un electrón. Por favor, en su protocolo revisen antes de empezar la parte experimental instrucciones 4 y 5, porque deben de tener un pleno conocimiento de esto que van a hacer. Muy bien, yo ya lo leí y entonces a partir de este punto voy a comenzar a hacer. Voy a medir la velocidad terminal de una gota. Estoy en el punto número 4. Entonces voy a buscar una gota que esté relativamente al frente y que pase cerca de esta ventana. Ok, pero antes de eso vamos a visualizar algunos botones que van a ser de importancia para nosotros. Aquí tenemos abajo un pequeño botón que nos dice Slow Motion. Quiere decir que va a ser relativamente un movimiento pausado y lo vamos a estar utilizando porque cuando
lo seleccionemos, fíjense qué va a ocurrir. Las gotas van a caer más lento. Muy bien. Y también nosotros, cuando una gota que nosotros seleccionemos, vamos a ir midiendo su caída por cada una de estas líneas que aparecen cruzando la pantalla. Si se fijan, comienza en 0 y termina en 1 milímetro. Bueno, cada uno de estos vale .125 milímetros. Entonces tengan en cuenta esa medida. Y también vamos a tener en la parte de abajo un reloj que nos va a permitir cronometrar el tiempo que tarda una gota en caer. Este reloj va a ajustarse con el slow motion, de tal manera que se va a retrasar para que tenga la misma sincronía. ¿Estamos? Muy bien, voy a tomar por ejemplo esta. Por aquí voy a tratar de empezar. Y fíjense cómo va relativamente lento. Una vez que caiga la gota, 2 fracciones de estas líneas, voy a detener mi tiempo. Y ese dato lo voy a guardar. Bueno, voy a intentar hacerlo. Voy a retirar el slow motion. Voy a poner mi reloj en 0 con el segundo botón. Y voy a esperar a que aparezca una gota, más o menos por aquí, como esta que se está viendo. Pero voy a esperar a que caiga una relativamente cerca. Y entre la primera y la segunda línea me va a permitir elegirla para poder medir bien su caída. Entonces, ahí va una. Okay, voy a la tercera línea y empiezo ahí. Reloj va a cruzar una línea aquí. Debo de recorrer mínimo 2 y ahí detengo el reloj. Ahora, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente voy a ir al campo eléctrico y voy a tratar en las centenas de ajustar el campo eléctrico para que esa gota ya no caiga. Fíjense que se detuvo o va cayendo muy lento, y eso que estoy aplicando 300 volts. Bueno, voy a aumentar ahora 310 y va a empezar a caer menos. Acuérdense que en este experimento buscamos que el campo haga que flote. No debo de dejar que salga de la pantalla, así que debo de aumentar más mi campo. Si sale de la pantalla, voy a tener que iniciar de nueva cuenta todo. Ahorita yo estoy trabajando más o menos con 360 volts para que esta gota que está ya a punto de salir no baje, pero ya bajó un poquito más, así que voy a aumentar unas 5 unidades. Y debo de asegurarme que esta gota flote. Bajó un poquito, así que voy a aumentarle hasta 370. Fíjense que ya quedó flotando. ¿Okay? Una vez que ya veo que no sube y que no baja, voy a quitar el slow motion y debo de esperar que al menos un minuto, repito, que al menos un minuto no se modifique su posición. Voy a quitar el slow motion y no debe de modificarse su posición. Y si se empieza a mover, debo de ajustar mi campo eléctrico. Aquí va, vamos a quitar el slow motion y prestamos atención. ¿Okay? Bajo un poquito, voy a aumentar el campo eléctrico 5 unidades. No me importan las demás gotas, me importa esta ya subió un poco, así que debo de bajar ahora 2 unidades y ahí voy a estar jugando hasta que el punto donde esta gota permanezca estática, permanezca suspendida. Subió un poquito, así que le voy a bajar 2 unidades más. Parece ser que bajó un instante. Está bajando, así que voy a subir una unidad a 372. Y voy a esperar aquí un minuto a que no se mueva. Bajó. Subo otra unidad, 373. No necesariamente va a ser la misma medida para ustedes. Ok, ahí va. Pongo mi cursor para fijar a la gota.
y que eso me dé una idea de si sube o baja. Y ya llevo prácticamente medio minuto sin que se mueva. En este momento, cuando ustedes ya tienen su primer captura de la gota, pues les voy a pedir que hagan una captura de pantalla en donde se vea el tiempo. Fíjense que esta gota se movió 2 líneas, o sea que son 125.125 milímetros, 250 milímetros. Hagan una captura de pantalla. En este caso yo la voy a hacer así. Recorte de pantalla, la voy a completa y ya después la edito. Ok, perfecto. Sigo entonces con mi trabajo. Fíjense que mi gota ahí quedó suspendida, está perfecta. Tengo los datos. Antes de que se me olviden, y como la gota está suspendida, puedo continuar. Voy a Excel y me fijo qué es lo que me están pidiendo. El voltaje. ¿Cuál es el voltaje con el que esta gota quedó suspendido? En mi caso es 373 volts. Ok. El tiempo que tardó la gota, al menos para mí, en pasar 2 líneas. En este caso fue 2 segundos con 16 centésimas. Vamos a ponerle 2.16. La distancia que recorrió, ya dijimos que cada línea es 0.125 milímetros y en mi caso recorrió 2 líneas. Entonces van a ser 200.25 milímetros, pero esto debe estar convertido a metros, entonces serán 0.25 entre 1000, entonces va a ser 0.00025. Ahí está. Puede ser que se los ponga así o puede ser que se los ponga en una notación científica. De hecho no apareció así, vamos a ponerlo en general y lo dejamos. A ver si aparece. Aquí está, notación científica. Y es lo mejor, que aparezca en notación científica. Muy bien. Entonces ya tienen una captura de pantalla y tienen estos 3 datos. Van a repetir el experimento para otras 2 gotas. Así que vamos a intentarlo y veremos qué datos podemos obtener. Una vez que lo hagan, por favor, van a continuar al siguiente video y ahí se les indica cómo van a realizar cada uno de los cálculos para las siguientes casillas. Espero que no tengan alguna duda, por favor, y de cualquier manera saben que me pueden consultar para tratar de aclarar sus dudas en esta sesión de laboratorio, que repito que es una de las visualmente más bonitas. Okay. Muy bien, ahora entonces ya terminé con mi primer medida. Muy bien, así que ahora voy a poner en 0 mi reloj, ¿sí? Y voy a quitar el campo eléctrico. Lo voy a poner en ceros. Ya sé que dependiendo qué gota tenga, más o menos voy a trabajar con 300 volts. Ahora me voy a poner a buscar una gota que vaya cayendo, porque esta va a ser mi segunda medida. Y utilizaré el botón slow motion. Ahí va una. Ok, esta que va aquí. Vamos a empezar a medir a partir de esta línea. 1, 2, 3. Ahí está el reloj. Esta va a ser su primer línea. Vamos a que mida 2. Incluso pueden medir 3. Vamos a que mida la tercera línea. Y vamos a parar ahí el reloj. Acaba de pasar su segunda línea. Vamos por la tercera. Pauso. Y ahora aumento mi campo eléctrico. Voy a 300. Primero, es una aproximación. Fíjense que la gota está subiendo. Voy a disminuir un poco a 290. Sigue subiendo la gota.
a 280, a 270, bajo un poco a 260, ya tarda más en subir, a 250, okay. Y sube muy poquito. Ahora voy a ir bajando en las unidades, voy a bajarle, yo creo que unos 248, okay. Le bajo a 245 y vamos a ver. Okay. En este momento que ya empiezo a ver que casi no se mueve, quito el slow motion y ahora voy a notar si voy a tener que modificar mucho mi campo. Fíjense que está subiendo, así que lo que haré es disminuir la intensidad del campo eléctrico. Vamos a bajarlo a 240. Se fijan que sigue subiendo, vamos a bajarlo a 230. Ok, ya empezó a bajar. Lo voy a subir a 235. Ya subió. Lo voy a bajar a 233. Y en este momento voy a poner mi cursor aquí abajito para marcar mi gota y esperar que no se mueva al menos un minuto. Subió un poco, así que voy a bajar una unidad mi campo eléctrico. Ok, pongo mi cursor y ahora me fijo un minuto si es que se mantiene estática, se mantiene suspendida. Lo que estamos haciendo es que básicamente irradiamos a cada gota, las ionizamos y se le adhirieron partículas, bueno, se le adhirieron electrones, y como le estamos haciendo incidir un campo magnético, perdón, un campo eléctrico, lo que va a ocurrir es que esa gota va a suspender por efecto de repulsión. Okay, ya pasó tiempo suficiente. Esta va a ser mi segunda medida. Entonces, por favor, pues vamos a hacer captura de pantalla y a llenar mis datos. Esta va a ser mi segunda captura de pantalla. Muy bien, y ahora tengo lleno ya mi tabla de Excel con los datos que tengo actualmente. Veamos el voltaje. En este caso es de 232. El tiempo que tardó en caer fue de 4 segundos, 4.13 segundos. La distancia que recorrió, ok, fueron 3 líneas. Entonces tendremos que multiplicar .125 por 3, que sería .375, y eso lo van a dividir entre 1000 y les va a quedar 3.75 por 10 a la menos 4. Entonces lo podemos escribir en notación científica, y en este caso será 3.75 y pueden poner una letra E a la menos 4 y le dan enter, y entonces ubica exactamente como podríamos escribirlo aquí arriba. Miren, 0.000375 y se ajusta solo. ¿Miren? Así que vamos a poner una notación científica. Vamos a hacer la última medida. Voy a minimizar mi ventana de Excel, no se les olvide guardar. Voy a poner en ceros mi reloj y fíjense que aún sigue suspendida, ¿eh? Fabuloso. Lo pongo en ceros y empiezo a poner en ceros también mi campo eléctrico. Y voy a buscar alguna gota que sea favorable para mi tercera experimentación. Aquí van algunas, pero ya se me pasaron. Vamos a ver alguna que sea importante. Todavía no.
aquí. Y fíjense esta, vamos a empezar a medir a partir de aquí el tiempo. 1, 2, 3, ahí no, se me pasó. Vamos aquí en la tercera. 1, 2, 3, ahí está. Ya empezó a correr. 1, 2, y a partir de la tercera línea voy a tratar de suspenderla. A ver, la segunda línea, aquí va la tercera, paro el reloj y aumento, voy a aumentar unos 300. Ahora 350. Sigue cayendo, 360, 380. Sigue cayendo, debo de evitar que salga de la pantalla, porque si sale de la pantalla, ok, ya empezó a subir. Estoy en 530. Si sale de la pantalla, tengo que reiniciar mis medidas. Voy a dejar que suba un poco, casi al ras de de la penúltima línea, y a partir de ahí voy a empezar a disminuir la cantidad de la intensidad de mi campo eléctrico. Ahí va. Voy a empezar a bajar a 525. Miren cómo está aquí la gota. Voy a poner mi cursor. Sigue subiendo. Voy a bajar la intensidad a 520 volts. Y ahí está mi cursor. Y vamos a ver si hay un movimiento. Subió un poquitito. Bajaré a 515 volts. Pongo mi cursor y vamos a ver. Subió todavía. Vamos a bajar a 510. Si les llega a pasar esto que acaba de ocurrirme, debo de moverlo inmediatamente. Ok, fíjense que apenas me dio tiempo antes de que salga la gota. Entonces con 514 volts parece ser que ya está estática. No, subió un poquito. Bueno, la voy a bajar hasta 510 volts. Vamos a 512. Subió, vamos a bajarla a 510 volts. Ok, parece que ya está estática, parece. Ahora voy a quitar el slow motion y voy a esperar que se quede un minuto estática. Subió un poquito. Miren, sigue subiendo un poquito, así que voy a bajar a 505 volts. Sigue subiendo. Voy a bajar a 500 volts. Y aquí la tengo marcada con mi cursor. Bajo 502 entonces. Ok. Bajó un poquito. La voy a poner a 503. Y parece ser que ya está estática por fin. Esto va a ser un trabajo de mucha fineza en lo que van a desarrollar y de mucha paciencia. Listo. Hago una tercera captura de pantalla donde se vea el voltaje. Acuérdense que bajó 3, en mi caso bajó 3 líneas y tengo aquí el tiempo. Así que hago captura de pantalla en este momento. Muy bien. Entonces, ahora ya lleno mi tabla de Excel con los últimos datos. ¿Sale? Aquí tengo el voltaje es de 503 volts. El tiempo que tardó en caer es 3.55. La distancia que recorrió fueron 3 líneas. De hecho es prácticamente la misma que está arriba. Acuérdense que cada línea tiene una medida de la escala de 0.125 milímetros por 3. Pues ahí la tenemos. 0.375 milímetros. Tenemos que dividirlo entre 1000 para convertirlo a metros. Y lo que vamos a tener pues es la misma cantidad. La copiamos y la pegamos. Okay. Bueno,
En este punto lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro protocolo, pues ya podemos cerrar o ya podemos minimizar nuestra experimentación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular cada uno de los datos que siguen. Y luego me voy al protocolo y me voy a ir específicamente a hablar del punto número 6. ¿Okay? Específicamente nos dice calcule la velocidad terminal y anote el valor. La velocidad terminal estará dada por la distancia entre el tiempo, la distancia que recorrió la gota, entre el tiempo que tardó en recorrerlo. Entonces le voy a poner igual. Y entonces será distancia, en este caso la tengo aquí seleccionada, entre el tiempo en segundos. Y ya tengo ahí la velocidad terminal. Muy bien. Entonces puedo ir recorriendo hacia abajo la fórmula para que me dé los cálculos correspondientes. Ahora ya vamos a calcular el radio. El radio se calcula en el punto número 7. El radio de la gota, y vamos a anotar el valor. Según la fórmula que nos está indicando, tenemos ya simplificado que tendremos que multiplicar 9.0407 por 10 a la menos 5, multiplicando lo que obtengamos de la raíz cuadrada de la velocidad terminal. Por tanto, voy a escribir signo igual, voy a abrir doble paréntesis y en uno de ellos voy a escribir 9.0407. Para poner el por 10 a la menos 5 voy a poner la letra E menos 5, cierro un paréntesis, pongo el asterisco para indicar que se va a multiplicar, abro otro paréntesis y luego, como voy a aplicar una raíz cuadrada, voy a escribir aquí raíz. Selecciono el comando y ahora me va a pedir un número. ¿A quién le voy a aplicar la raíz cuadrada? Pues a la velocidad terminal que acabo de calcular. Cierro los paréntesis, 1, 2, 3 y listo, enter. Y jalo entonces la fórmula para que se calculen los siguientes. Tenemos un radio muy pequeñito que oscila a exponente a la menos 7 metros. Perfecto, vamos bien. Ahora vamos en el punto número 8 a calcular la masa de la gota y a anotar el valor. Nosotros suponemos que la gota de aceite es una esfera, por tanto vamos a poder calcular su volumen y conoceremos la densidad del aceite. Eso va a ser un dato para nosotros que va a ser útil. Bueno, aquí ya se simplifican los datos y las operaciones que vamos a hacer, así que simplemente vamos a tener que multiplicar 3439 por radio al cubo. Entonces, aquí si están utilizando Windows, van a hacer exactamente esto. Igual, abro doble paréntesis, en este caso va a ser 3439, cierro un paréntesis que multiplica y abro un paréntesis o dos. Vamos a abrir dos paréntesis y voy a elevar el radio al cubo. Entonces selecciono la casilla del radio, cierro con un paréntesis y ahora con la tecla Alt GR y el corchete que está al lado de la letra ñ voy a aplicarlo, y en realidad me va a aparecer una pequeña flechita, ahorita todavía no, hasta que yo ponga el número 3 que va a indicar que esté elevado al cubo, y ya apareció. Entonces ahora sí ya cierro los paréntesis, repito, eso se utiliza con la tecla Alt GR y la tecla corchete de la izquierda que está al lado de la tecla ñ, le doy enter y entonces ya tengo la masa de mi gota. Jalo la fórmula y entonces tengo ya datos similares. Y vámonos hacia abajo. Vamos a calcular la carga total. La carga total de la gota debido a los electrones que se le adhirieron. Okay, fíjense, entonces la carga total está dada por Qn por la carga del electrón. Y ya nos están
ahorrando muchas consideraciones con las unidades en este protocolo, y vamos a tener que multiplicar simplemente 9.81 por 10 a la menos 2 y eso multiplicado por la relación masa sobre voltaje. Así que vamos a ponerlo aquí, igual a, abro un paréntesis, bueno, dos, vamos a abrir dos paréntesis, 9.81 para poner el por 10, vamos a poner E a la menos 2, cierro un paréntesis, asterisco para indicar que multiplico, luego abro otro paréntesis y ahora va a ser masa, aquí está M, entre V, que es el voltaje, listo, cierro paréntesis y doy enter. Ahora ya tengo una carga total 8.32 por 10 a la menos 19, lo cual pues suena coherente, y bajo o arrastro la fórmula para que se me calcule. Muy bien, ahora voy a necesitar un dato que ya tengo por aquí, que es la carga del electrón teórica, 1.6 por 10 a la menos 19. Ya sabemos que es negativo, pero aquí vamos a utilizar el valor absoluto. ¿Cómo voy a saber el número de electrones? Bueno, pues resulta ser que tengo aquí la carga total de la gota y tengo una estimación teórica, que fue con la que trabajamos en clase, sobre la carga del electrón. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es igual a, selecciono la carga total entre y voy a fijar esta casilla. Como pues ya saben que lo pueden hacer con la tecla función o simplemente poniendo los signos de número y le doy enter. Ok, y ahora fíjense que ahí me aparece un número entero. Okay. Si yo lo pusiera como, si estuviera como general, que sería la visión normal, fíjense que me aparece así. Entonces, si a ustedes les aparece este tipo de número, lo que van a hacer es ir aquí arriba donde dice general, abajito justo de revisar, van a darle clic y van a escoger número, y el número entonces nos va a quedar en 5.2. Ahora lo que vamos a tener es que redondear, así que pueden utilizar estas flechitas o pueden utilizar esta otra flecha que despliega un submenú, y entonces posiciones decimales vamos a cerrarlo a 0. Bueno, y entonces resulta que se adhirieron 5 electrones a esa gota. Ok, entonces ahora pues vamos a arrastrar y ya tenemos que en unos son 5, en otros son 6 electrones y en otros son 3. ¿Sabes? Ahora, ¿cómo vamos a saber la carga del electrón? La carga que nosotros estamos determinando experimentalmente en este laboratorio virtual, pues va a ser bien simple. Igual, y va a ser por la carga total entre el número de partículas de electrones. Entonces va a ser carga total en coulombs entre el número de electrones. Enter. Y fíjense que aquí obtenemos la carga del electrón, el valor absoluto, 1.6 por 10 a la menos 19. Y arrastramos la fórmula y desde aquí ya nos damos cuenta que en realidad obtuvimos la carga del electrón. 1.6 por 10 a la menos 19, que repito, sabemos que es negativa, pero aquí lo estamos expresando el valor absoluto. Si les llegara a variar mucho, ok, está bien, pero no debe de diferenciarse del exponente a la menos 19. Todos debemos de tener el resultado en exponente a la menos 19. Muy bien. Y entonces, esto es de un solo electrón. Ahora, se supone que nosotros ya tenemos ese dato. Podemos promediarlo. Entonces aquí vamos a poner promedio carga electrón. Evidentemente, pues como son idénticas, el promedio va a ser tal cual, pero pues vamos a ponerlo, y aquí vamos a poner igual prom, doble clic y luego seleccionamos
los datos que le vamos a sacar el promedio. Y pues tenemos la carga correspondiente al electrón. Pero ahora, fíjense que en la práctica también, como ya determinamos la carga del electrón y en el experimento de los rayos catódicos de Thomson se determinó la relación carga-masa, si ya tenemos ese valor de carga-masa, ya lo tenemos de hecho aquí, ¿sí? Bueno, pues también nosotros podremos calcular la masa del electrón porque ya conocemos la carga del electrón. Entonces, pues vamos a poner por aquí, vamos a ponerle aquí abajo, masa electrón igual. Entonces vamos a ponerlo en negritas. ¿Y cómo vamos a calcular la masa del electrón? Bueno, pues bien simple. Va a ser igual a la carga del electrón entre la relación de la carga-masa. Enter. Y lo que obtenemos nosotros aquí es una masa que va a estar en kilogramos. Es algo que no pusimos aquí. Tenemos que expresar que esto está en kilogramos. Y entonces tenemos una masa aproximada de 9.41 por 10 a la menos 31, aunque no es exactamente la masa del electrón, pero se le acerca muchísimo. Tan solo vean el exponente. Entonces ya tenemos ahí los datos y ojalá y les haya servido esta asesoría de cómo calcular los datos. Bueno, en el punto 11 ustedes van a calcular el porcentaje en el error. Evidentemente, si tenemos 1.6 por 10 a la menos 19, esto se va a hacer 0 y no tendremos error en nuestros cálculos. Muy bien. Bueno, pues ahí ya tenemos. Ya concluimos. Muchísimas gracias. Nos vemos.